El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos acompañando a Jesús en su camino por la Galilea y aquí nos encontramos con este texto que es tan importante desde muchos puntos de vista. Por un lado, es el texto fundamental de del primado petrino, ¿no? O sea, de la elección de Pedro como cabeza de los apóstoles, y que tiene evidentemente sus consecuencias en la organización y constitución de la Iglesia. La Iglesia se constituye, por supuesto, por nuestro Señor Jesucristo y alrededor de la figura de Cristo, pero esa figura de Cristo está representada por Pedro como su vicario en el seno de la Iglesia. Y esa figura de Pedro lo vemos acá, que toma la palabra en nombre de los demás discípulos y que hace esta confesión. Entonces el Señor le responde: bueno, esto no te lo reveló la carne, no te lo reveló la sangre, o sea, esto no lo conoces o no lo sabés a través de un conocimiento pura y exclusivamente humano, sino que es el Espíritu Santo el que te lo ha revelado y el Espíritu Santo el que te lo ha mostrado. Es decir, no es posible confesar a Cristo el Señor solamente con nuestros conocimientos humanos, sino que necesitamos la luz de la fe, la luz del Espíritu, ese conocimiento sobrenatural que nos da el Espíritu Santo. Entonces es a través de ese conocimiento sobrenatural que nos da el Espíritu Santo que somos capaces de decir: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero hay más. A esta confesión de Pedro sigue otra respuesta de Jesús. Y le dice: y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, estas palabras de Jesús, que las entendemos desde la teología cristiana como la institución del primado de Pedro. Pero este primado de Pedro, que evidentemente es aceptada por toda la teología cristiana, porque en realidad tanto las iglesias de Oriente como las iglesias de Occidente aceptan y reconocen el primado petrino. Hay una diferencia de interpretación de ese primado, mejor dicho, del ejercicio, no del primado, del ejercicio del primado, mientras que en Occidente entendemos, y la Iglesia Católica así lo sostiene, que el primado petrino implica también un primado de jurisdicción. Las iglesias de Oriente entienden este primado petrino como un primado espiritual y no le adjudican el primado de jurisdicción, que es en realidad el principal punto discordante, además de otros puntos teológicos que surgieron después entre las iglesias de Oriente y las iglesias de Occidente. Las iglesias de Oriente que hoy llamamos iglesias ortodoxas. Pero bueno,
este es un tema para otro momento. Pero la idea de que este texto es el fundamento del primado petrino está muy claro en la teología cristiana. Pero este primado petrino se basa en la confesión de Pedro. Y esa confesión de Pedro de que Jesús es el Señor, de que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es la piedra fundamental de la Iglesia. Porque si Jesucristo no fuera el Señor, si Jesucristo no fuera el Hijo de Dios, si Jesucristo no fuera el Mesías, la Iglesia no tendría sentido. La confesión de Pedro, de este primado, de esta divinidad de Cristo, es el fundamento de toda la Iglesia. Y es este fundamento, esta divinidad de Cristo, esta mesianidad del Señor, esa confesión que Pedro tiene la misión no sólo de conservar, tiene la misión de confirmar a los hermanos en esa fe y tiene la misión de conservar ese depósito de fe inalterado y tiene la misión de conservar ese depósito de fe de manera permanente. La figura de Pedro en la Iglesia, de Pedro y de sus sucesores, evidentemente, de todos los papas que han continuado la línea petrina, toda la sucesión petrina, toda la sucesión apostólica, es justamente la función de confirmar a los hermanos en la fe y de mantener inalterada esa doctrina fundamental de la divinidad de Cristo y de Jesucristo como el centro de la Iglesia, como el centro de la historia y como el centro del universo. Jesucristo es el Señor para todos, aún para aquellos que no lo quieren reconocer, aún para aquellos que no tienen fe, aún para aquellos que no creen. Entonces la misión de Pedro sigue siendo hoy en día la de confirmar a los hermanos en la fe y la de mantener inalterado este depósito de fe, de que Jesucristo es el Señor, de que Jesucristo es el Mesías. Una confesión de fe que sería imposible ante los ojos humanos, ante el razonamiento humano, y que solo es posible a la luz de la fe y con la luz del Espíritu Santo, con la revelación del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes, empezando, por supuesto, por los pastores de la Iglesia, que son aquellos que están llamados por su misión, por su vocación, están llamados a acompañar a los hermanos en la fe, a acompañar a los hermanos en el descubrimiento de esta verdad incontrastable, pero que no deja de ser una verdad de fe, que no es una verdad que podemos demostrar científicamente como si fuera un teorema matemático. Pero también este texto nos pone otra cuestión ante nuestros ojos, y es la pregunta de Jesús. Por un lado, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, entonces los discípulos dan algunas respuestas por aquí y por allá. Pero después Jesús les hace lo que yo ya diría que es la pregunta del millón. Para ustedes, ¿quién soy yo? Y esta es una pregunta que nos la hace a todos, todos los días, a toda hora, y nos la va a seguir haciendo el Señor hasta el final de la historia. Para vos, ¿quién es Jesús? Para mí, ¿quién es Jesús? Para cada uno de nosotros, ¿quién es Jesús? Evidentemente que la única respuesta correcta es la respuesta que da Pedro. Pero también esa respuesta la tenemos que encontrar cada uno de nosotros interiormente, en el fondo de nuestro corazón. Para vos, ¿quién es Jesús? ¿Cómo te relacionás con Jesús? Para vos, ¿quién es el Señor? ¿Es el Señor de tu vida, es el Señor de la historia, es el Señor de tus cosas? ¿Es una figura histórica? Sí, bueno, lógicamente es una figura histórica, pero ¿no es nada más que eso para vos? ¿O es realmente aquel que le da sentido y contenido a tu vida? Porque de eso dependen muchas cosas. De eso depende, obviamente, tu postura de fe,
de eso depende tu manera de relacionarte con los demás, de eso depende, tu manera de relacionarte con Dios, de relacionarte con la humanidad, con el mundo, con la naturaleza, con la historia. De eso depende tu manera de leer la historia, de leer la actualidad, de leer el momento presente. Un momento presente que, ya lo sabemos y lo hemos dicho un montón de veces y no hace falta repetirlo, es harto difícil. Pero si lo leemos desde Dios, desde la fe en Dios, lo vamos a comprender de otra manera y nos vamos a plantar de otra manera. La fe nunca va a ser una solución para los problemas, porque los problemas existen y muchos problemas tienen soluciones que son humanas. Soluciones que tendrán que venir de parte de la política, de parte de las situaciones sociales, de parte de organismos internacionales, organismos nacionales, no sé, qué sé yo. Eso dependerá de qué problema se trate. Pero hay un planteo que es el planteo personal de cada uno de nosotros y de cómo nos enfrentamos a la realidad y cómo vivimos la realidad. Cuando la vivimos desde una posición de fe, la realidad no va a cambiar, pero sí vamos a cambiar nosotros y vamos a poder enfrentar la realidad de otra manera. Y vamos a poder encontrar y buscar otras respuestas. La respuesta desde la fe siempre va a ser una respuesta diferente. La respuesta desde la fe siempre va a ser una respuesta que interpele y que cuestione. La respuesta desde la fe nunca va a ser una respuesta que resulte ser conformista, una respuesta que cierre los canales. Al contrario, la respuesta desde la fe siempre va a ser una respuesta que abra la mente y abra el corazón. Busquemos respuestas de fe, busquemos caminos desde la fe, busquemos el encuentro con el otro, busquemos el encuentro con Dios. Salgamos de nuestro encierro personal, abramos nuestros corazones, abramos nuestra mente y anunciemos que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado, y que el Señor derrame sobre ustedes su abundante bendición. Amén.